Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Interesantísimo hoy el programa número 4 ya de este canto, Apocalipsis, canto de esperanza, de Ángeles Sánchez Aréchaga. Menudo trabajo ha hecho de síntesis tan grande. No os lo perdáis porque es fantástico. Hoy vamos a ver el error garrafal que tuvo ese grandísimo doctor de la Iglesia, San Agustín, cómo lo explica ella, que por evitar la interpretación literal, pues al final cometió un gravísimo error. Ya veréis cómo lo explica ella, que ha afectado tanto a lo que ha venido después en el resto de los siglos en la historia de la Iglesia. Gracias a su prestigio como doctor, porque es una eminencia. También se equivocó Santo Tomás con el tema de la Inmaculada Concepción. El Señor permite que hasta los más grandes doctores de la Iglesia cometan errores importantes, pues yo creo que para recordarnos que solamente Él es el único santo de quien viene todo bien y que todos los demás somos instrumentos y malos, hasta los más grandes doctores. Luego tenemos el tema que utilizan los antimilenaristas furibundos, que confunden todos los milenarismos y que también pues se basan en el Santo Oficio, que bueno, es un dicasterio de la Santa Sede que sacó dos notas. La primera tuvo que sacar una segunda porque la primera contuvo un error y decía corporaliter cuando tenía que haber dicho visibiliter, en relación a esto que dice que enseña que antes del juicio final, con resurrección anterior de muchos muertos o sin ella, nuestro Señor Jesucristo vendrá visiblemente a esta tierra a reinar. Esto no se puede enseñar con seguridad. Bueno, que no se pueda enseñar con seguridad ya te está dando a entender clarísimamente que sí se puede enseñar. Lo que pasa que no se puede enseñar con seguridad eso de que sea visible. Sacaron, como digo, una primera nota, este dicasterio, este Santo Oficio que firmó el Papa Pío XII, donde ponían la expresión corporaliter, y luego en la segunda pues tuvieron que corregir y reconocer que se habían equivocado y era visibiliter, que no se puede enseñar con seguridad eso de que Jesucristo vendrá a este reinado en la tierra a reinar visiblemente. Con seguridad, insisto, significa que se puede enseñar, pero no afirma rotundamente que va a ser así. Por eso venimos diciendo que este milenarismo espiritual no está condenado, no existe ningún anatema contra él, y se puede enseñar, pero con los parámetros que permite la Iglesia Católica, el Magisterio. Es muy lamentable que estos, insisto, antimilenaristas furibundos, que para mí expresan en definitiva dos actitudes, soberbia y falta de fe, pues mezclen todo de una mala manera y no quieran reconocer la realidad, que no pueden mostrar ningún anatema y se queden en eso, en esa confusión, y se dediquen a confundir. Pero la realidad es la que es. Se puede enseñar, pero dentro de unos parámetros. Y qué pena además que estos antimilenaristas exaltados y ciegos que no quieren dar su brazo a torcer ante lo que es evidente, olviden que el propio Pío XII, al que ellos invocan, escribió en el año 1943 una encíclica, Divino Afflante Spiritus, donde insiste que la primera norma para interpretar las Sagradas Escrituras ha de ser el sentido literal. Y el sentido literal de Apocalipsis 20 es el que es. Así que San Agustín se equivocó porque quiso dejar a un lado el sentido literal, utilizó la interpretación alegórica, y vamos a escuchar cómo lo expresa y aclara y explica de manera fantástica nuestra querida Ángeles Sánchez Aréchaga. Apocalipsis, canto de esperanza. Doctora Ángeles Sánchez Aréchaga. Primera parte. Historia de la salvación, parusía y juicio final. Capítulo 4. Conclusión del proceso escatológico. Bien, retomando en el día de hoy, que es, digamos que el último
en esta primera parte del curso, ¿no es cierto? Estos 4 días en los que hemos tratado de resumir esta primera parte del curso, Historia de la Salvación, Parucía, Juicio Final. Ayer estuvimos, a través de la exégesis de Castellani, junto con la tradición de los padres de la Iglesia interpretando las Escrituras, definiendo el punto escatológico del capítulo 20, ¿sí? Este punto tan neurálgico que tiene una importancia capital y por tanto la interpretación es muy delicada. Por lo que estamos definiendo un punto muy sensible de la historia de la salvación, ¿sí? Es apasionante conocer la verdad sobre nuestro destino humano y esta se halla en la enseñanza de los santos que nos dejaron la tradición. Palabra desvirtuada por el lenguaje moderno que confunde tradición con lo antiguo, con algo vetusto que está en desuso. En desuso está, lamentablemente, si se entiende lo que quiero decir. Pero tradición significa, etimológicamente, lo siempre nuevo, lo eternamente vigente. Así pues, me gustaría partir retomando los últimos párrafos que dejamos ayer para continuar hoy y de ahí retomar. Hablábamos de la transformación de aquellos que desde esta era al retorno de Cristo, en su parucía, hallándolos vivos, pasaren a la nueva humanidad tal cual San Pablo nos decía en su carta a los Corintios, la primera, capítulo 15, versículo 51, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces también decíamos que esta transformación consistirá en la recepción del estado de justicia original que poseían Adán y Eva antes del pecado. El reino de 1000 años es, pues, nada más ni nada menos que el paraíso, el jardín del Edén restaurado, en el cual sus pobladores llevarán a la práctica lo que en el Padre Nuestro imploramos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego, al culminar esta era dichosa, vendrá Cristo a efectuar el juicio último, con la resurrección de todos los muertos que duermen desde los tiempos inmemoriales. Y entregará entonces al Padre el reino que, ahora glorificado, será eterno. Escuchemos las palabras de San Bernardo. Sabemos de una triple venida del Señor, además de la primera y de la última. Hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero esta no. En la primera el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres, cuando, como atestigua él mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta
y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan. De manera que en la primera venida el Señor vino en carne y debilidad, en esta segunda en espíritu y poder, y en la última en gloria y majestad. Esta venida intermedia, continúa diciendo San Bernardo, es como una senda por la que se pasa de la primera a la última. En la primera, Cristo fue nuestra redención. En la última, aparecerá como nuestra vida. En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. Y concluye diciendo San Bernardo: el Hijo vendrá a ti en compañía del Padre. Vendrá el gran profeta que renovará Jerusalén, el que lo hace todo nuevo. Tal será la eficacia de esta venida, que nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Y así como el viejo Adán se difundió por toda la humanidad y ocupó el hombre entero, así es ahora preciso que Cristo lo posea todo, porque Él lo creó todo, lo redimió todo y lo glorificará todo. Bien, ahora presentemos, aunque ya fue presentado en el día de ayer, pero lo vamos a presentar oficialmente dentro del curso, al gran San Ireneo de León, obispo de las Galias, uno de los 4 doctores máximos de la Iglesia, como ya hemos señalado en la introducción general de este curso. Fue discípulo de San Policarpo y este a su vez de San Juan Apóstol y Evangelista. Muy versado en la Sagrada Escritura, doctísimo y gran adicto a la tradición. En su famoso libro Contra las herejías, sostiene el milenismo espiritual basándose en el libro del Apocalipsis y que en ciertas profecías dadas por Dios, y que ciertas profecías dadas por Dios en el Antiguo Testamento no se han cumplido aún, por lo que su realización será en el reino de 1000 años. Podemos citar como ejemplo de esto que estamos pretendiendo subrayar el capítulo 65 del profeta Isaías. En su versículo 25 dice así: el lobo y el cordero pastarán juntos, el león comerá paja como el buey, la serpiente se alimentará de polvo, no harán más daño ni perjuicio en todo mi monte santo, dice Yahvé. De esta manera se expresa el santo obispo al respecto. Y dice así: estas cosas y otras muchas están predichas, sin duda alguna, para la resurrección de los santos, que es inmediatamente después a la aparición del anticristo y la perdición de él y de todos los suyos. Resurrección por la cual reinarán los justos sobre la tierra, diligentemente, pues Juan previó la primera resurrección de los justos y la heredad del reino en la tierra, de su obra contra las herejías en los versículos 35 y 36. Y agregó: y reinarán ellos, los justos resucitados, sobre los que evadieron las manos del inicuo, el anticristo, y soportaron la tribulación. Por donde así comprobamos que Ireneo también cree que habrá un reino de 1000 años entre la parusía y el juicio final, en el cual participarán dos clases de hombres, los que vivan como terrenales
en estado de justicia original, como en el jardín del Edén, y aquellos celestiales en estado de santos resucitados, glorificados. Estos últimos habrán llegado al término, a la plenitud según su naturaleza. Los terrenales estarán todavía en camino, por eso se llaman viandantes. Sin embargo, tanto unos como otros cumplirán fielmente la voluntad de Dios. Y al final, San Ireneo, después de exponer acerca de este maravilloso misterio, dice: conforme recuerdan los ancianos que vieron a Juan, el discípulo del Señor, que oyeron lo que el Señor enseñaba acerca de aquellos tiempos. Y estas cosas el oyente de Juan Papías, que era el amanuense de Juan, puso por escrito. De la misma obra contra las herejías, capítulo 33, numeral 3. Como conclusión a esta reseña exegética, dice el padre Castellani: vemos pues que San Ireneo afirma que su sentencia acerca del milenismo no es forjada, sino tradita. O sea que él la recibe como tradicional, transmitida de los ancianos que vieron al discípulo Juan. De la obra La Iglesia Patrística y la Parucía, página 150. San Ireneo enseñó con seguridad la doctrina milenista y calificó con severidad a los que se apartaban de ella, llamándolos antimilenistas. El milenio fue doctrina común y casi la única hasta el siglo V. Como dijimos, varios santos padres lo dan a entender. ¿Qué nos dice Tertuliano acerca del milenismo de su tiempo? Nosotros profesamos un reino nuevo prometido en la tierra. Por tanto, aparece ostentando esta doctrina y dice, no como opinión privada, sino como doctrina eclesiástica, de donde en África probablemente el milenismo era sentencia común. Y Lactancio, por su parte, lo expresa aún con más fuerza. Esta es la doctrina de los santos profetas que nosotros cristianos recibimos y seguimos. Esta es nuestra sabiduría. Entonces, uno se puede preguntar a esta altura, ¿qué pasó? Si durante los 4 primeros siglos, casi hasta el quinto, de la era cristiana, los padres, por lo menos la mayoría de ellos, en unánime consenso, interpretaban este capítulo 20 y de la misma forma, en el sentido propio de su género literario, ¿cómo apareció la interpretación alegórica? Que además le cambió el rumbo a la historia. Vamos a relatar ahora brevemente qué pasó, qué fue lo que aconteció, que le cambió el curso a la historia de la salvación. O sea, la verdadera interpretación del punto más neurálgico de esta revelación de Dios para su gente, el reino milenario. Lo que nos coloca en un ángulo u otro en el rumbo de la historia. Una vez más, aparecen los desalineados sueños de grandeza humana que le cambian a Dios la simplicidad de sus cosas y llenan de tropiezos lo que es un camino llano.
Hete aquí que un judío de nombre Querintos, que vivió en el siglo I de la era cristiana, había interpretado el capítulo 20 del libro de la esperanza en sentido literal crudo, vale decir, judaizando. Y decía el padre Membiel, este teólogo tan importante que hemos ya citado en el curso, al referirse de modo peculiar, al modo peculiar de entender y de hacer de este pueblo cuya grandeza, la verdadera en sentido teológico, es tal como lo son sus errores en el reverso de la moneda. En rigor de verdad, salvando distancias y costumbres, es un poco lo que nos sucede a todos los hombres, de todas las razas, pudiendo construir sobre roca, porque somos semilla de Dios, construimos sobre arena. Veamos cómo explica entonces el padre Castellani esta historia. Lo que sabemos de Querintos nos llega a través de las refutaciones que San Jerónimo y otros padres le hacen. La herejía de Querintos imaginó para los hombres justos, después de la resurrección, una vida de muchos siglos jubilosa, a la manera del Viejo Testamento, o sea, con matrimonios, procreación de hijos, circuncisión, venganza contra los infieles y demás prescripciones de la ley de Moisés. Además, este milenismo interpreta en sentido literal crudo, craso, tanto la ciudad de Jerusalén nueva como todas las demás promesas de los profetas. Las colinas manando leche y miel, grandes banquetes y fiestas, y que no, decía Castellani. Todo eso se debería cumplir durante los 1000 años, como compensación a los trabajos y dolores de los justos en este tiempo malo. En el siglo III, Nepote y en el IV, Apolinar, favorecen la herejía con sus escritos y ésta se propaga peligrosamente. Entonces, cuenta el padre Castellani, pasó algo curioso. San Jerónimo, desde Palestina, donde la herejía crecía mucho, escribió a San Agustín, que era jovencito y lo veneraba, reprendiéndolo acremente, porque con su sermón 259, donde San Agustín decía que era milenista, ayudaba a la herejía, que San Jerónimo denominaba fábulas judaicas, exhortándolo a San Agustín a interpretar de otro modo el Apocalipsis. Asustó a San Agustín y este inventó una interpretación alegórica del capítulo 20 del Apocalipsis. Que Dios me perdone porque me cuesta decirlo, dice Castellani. Es una patochada y un tropezón del santo doctor, tan grande como su talento. Bien, así nació la interpretación alegórica, y viniendo de semejante lumbrera, ¿quién no la iba a seguir? Aunque hubiera sido un error histórico, de esos que el malo sutilmente provoca y Dios permite, sabrá su majestad por qué. Veamos qué pasó con esta confusión de San Jerónimo. Aun cuando, según el mismo San Jerónimo dice,
enorme multitud de católicos profesaba la doctrina milenista. San Jerónimo lanza violentas sátiras e improperios contra el milenismo, porque él lo entendía en un solo sentido, craso. No entendía que había dos interpretaciones diferentes. Y debido a su inmensa autoridad, que luego vino a apoyar San Agustín con la suya, silencia a los milenistas. Ahora bien, cada uno puede optar por el milenismo espiritual, que es el auténtico, fruto de la exégesis literal metafórico, verdadero sentido de interpretación del género apocalíptico, o por el alegorismo, que es el sentido que deshace la profecía, porque le hace decir con su desatino lo que el profeta no dijo. Y por último, porque es opinable. Pero no se puede dudar, y el padre Castellani lo demuestra clara y extensamente, que San Jerónimo confundió los dos milenismos. Para San Jerónimo, nos dice, un solo milenismo existía en el mundo. Por tanto, el santo doctor, aunque se arroja acerbamente contra el quiliasmo o milenismo carnal, confiesa que no se atreve a condenarlo por su reverencia a tantos mártires y santos que lo seguían. Claro, no a este milenismo carnal, malentendido. Y dice Castellani, reverencia que es muy de loar, pero que no resuelve nada, a causa de un error histórico. Llamamos error histórico de San Jerónimo, no al que haya sido antimilenista, sino al que haya confundido dos cosas diferentes y aún contrarias. De la obra La Iglesia Patrística y la Parusía, página 316. En tanto, San Agustín sí supo distinguir entre los dos milenismos. Condena claramente el quiliasmo o milenismo carnal. Del espiritual, en cambio, opina así. Esta opinión sería tolerable si admitiera que los santos durante este tiempo disfrutan por la presencia del Señor de unas ciertas delicias espirituales. Y concluye, incluso hubo un tiempo en que nosotros fuimos de la misma opinión. En el libro de la obra cumbre de San Agustín, Una ciudad de Dios, titulado El juicio final, está en su capítulo 20 y coincidentemente hace la exégesis del capítulo 20 del Apocalipsis, ya en sentido totalmente alegórico. En sus partes más salientes, las dos resurrecciones, el reinado de los 1000 años, el encadenamiento de Satanás y su imposibilidad de extraviar a las naciones. Acerca de las dos resurrecciones dice así. Son dos las resurrecciones. La primera tiene lugar ahora y es la de las almas. Esta inmuniza contra la muerte segunda. En cuanto a la segunda resurrección, no sucede ahora, tendrá lugar al fin de los siglos. No afecta a las almas, sino a los cuerpos. Y en virtud del juicio final, a unos precipitará la muerte segunda, a otros, en cambio, los conducirá hasta aquella vida que no conoce la muerte. O sea que el reino de 1000 años es interpretado por San Agustín como la era actual, o sea, los tiempos mesiánicos,
que comienzan con la encarnación y culminan en la parusía. Por lo que el reino de 1000 años lo identifica con la Iglesia. Y que en esta era entonces está encadenado Satanás en el abismo, que para Agustín es el corazón de los impíos. El verso 3 de su capítulo 20 de la obra La ciudad de Dios dice así: y echó la llave y puso un sello encima para que no pueda extraviar a las naciones antes que se cumplan los 1000 años. Y esto comenta San Agustín de la siguiente manera: con la cadena y el cerrojo de esta prohibición queda el diablo obstaculizado e impedido para continuar seduciendo o apresando a las naciones que pertenecen a Cristo. Y yo digo con todo respeto, ¿vieron cómo deshace la profecía, la alegoría? Porque si para Agustín ese reino de 1000 años es todo el tiempo de la Iglesia, desde la primera venida de Cristo o encarnación hasta el final, la parusía, y que el pasaje que dice que echó la llave y puso en ello un sello encima para que no pueda extraviar a las naciones antes que se cumplan los 1000 años, explicando que con la cadena y el cerrojo de esta prohibición queda el diablo obstaculizado, impedido para seducir, etcétera, etcétera. Si durante todo este tiempo histórico Satanás, según la interpretación alegórica de San Agustín, ha estado encadenado e impedido para continuar seduciendo o apresando a las naciones que pertenecen a Cristo, y estamos en el estado actual que nos encontramos de la Iglesia y el mundo, no quisiera imaginarme cómo sería entonces si el diablo anduviera suelto. No sé si me explico. Por tanto, esta primera resurrección encaja mucho mejor después de la parusía, no durante el tiempo que venimos llevando como Iglesia desde la encarnación del Hijo de Dios. Y yo creo que si San Agustín viviera en este momento histórico, se daría cuenta de que esta conclusión está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pero escuchamos finalmente al padre Castellani al respecto de esta interpretación. Tenemos un enorme respeto hacia esta lumbrera de la Iglesia, quizás el más grande teólogo de la historia junto con Santo Tomás. Pero aseverar que el abismo es el corazón de los impíos es un error y contradice todo lo que la Sagrada Escritura enseña al respecto. Por otro lado, afirmar que el impedimento de extraviar a las naciones es la prohibición de seducir a los pueblos predestinados tampoco parece acertado. Damos solo 2 ejemplos, mas el comentario entero es pobre y poco satisfactorio. Estos últimos capítulos del Apocalipsis o Revelación, continúa Castellani, contienen la profecía de la parusía o segunda manifestación de Cristo, la del juicio universal y la transmutación de la tierra y el cielo, expresada por medio del símbolo de la Nueva Jerusalén. Vale decir, contiene el punto más importante de la revelación de Dios por el Cristo y el foco a donde toda la dogmática cristiana converge. De ahí que interpretar bien o mal esos capítulos tiene una importancia capital. Toda la interpretación de la Escritura y por tanto toda la visión de la economía divina de la redención cambia radicalmente según se interprete alegóricamente o bien literalmente el capítulo 20. La cosa es así y yo no tengo la culpa. Simplemente cumplo con mi oficio de doctor. En pluralidad de verdad, concluye el doctor Castellani, existen solamente 2 sistemas o maneras de entender las Escrituras
que son la del milenismo espiritual, que habría de llamarse simplemente la exégesis antigua, con su corrupción, el querintismo o milenismo carnal o quiliasmo, y la alegórica con su corrupción, el racionalismo bíblico moderno. La frecuentación de los exégetas antiguos o modernos muestran fácilmente a cualquiera de estas dos escuelas que son opuestas por el diámetro. Ninguna de las dos ha sido condenada por la Iglesia. Las dos coexisten en San Agustín, siglo V, aunque sí fueron condenadas sus dos degeneraciones o corruptelas por un decreto de la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, hoy Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, ya tampoco existe, pero entonces cuando se compuso este curso todavía existía. Esta medida del año 1944, que rige para Argentina y Chile, prohíbe enseñar que nuestro Señor Jesucristo vendría a reinar visiblemente a esta nueva tierra, cosa que no dice la profecía que haya de ser así. Ya expliqué algo en audios anteriores de que el texto original no dice corporaliter, sino visibiliter. Por eso es muy importante las lenguas, en poder entender para hacer una traducción exacta. No es lo mismo corporaliter que visibiliter. Bien. Finalmente, el mismo San Agustín al final expresa, al final de su nueva interpretación, o como dice Castellani, que inventó una interpretación alegórica. No obstante haberlo hecho, se expresa de la siguiente manera: yo no digo que esta sea la única interpretación, hay otra, y esa otra la han seguido muchos santos, doctores y mártires. A lo cual San Jerónimo tampoco pudo condenarla y añade: no nos atrevemos a condenarla porque sería como serruchar la rama donde está sentada, que es la tradición de la Iglesia. La Iglesia patrística y la parucía. Castellani, Alcañiz. Y vamos a cerrar este punto con un texto extraordinario del cardenal Newman. Nosotros aceptamos las doctrinas que ellos enseñaron de esta manera, no solo porque ellos las enseñan, sino porque dan testimonio de que en su tiempo las profesaban todos los cristianos y en todas partes, refiriéndose a la tradición de los padres milenistas. Ellos no hablan de sus opiniones personales, no dicen esto es verdad porque nosotros lo vemos en la Escritura, sino esto es verdad porque de hecho es afirmado por todas las iglesias desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, sin interrupción. Porque si esa era la creencia unánime de tantas y tan independientes iglesias a su vez, y eso porque la consideraban transmitida por los apóstoles, indudablemente no podía menos de ser verdadera y apostólica. De su obra Discusiones y Argumentos, Patrología, Ediciones Bach, Madrid, 1995. Ahora escuchemos en esta exposición del desenlace de la historia esta verdad reafirmada por la Reina del cielo, de la tierra y de todo lo creado. Nos da su propio veredicto acerca de esta verdad revelada por su divino Hijo Jesucristo a través del apóstol San Juan. Como fue su nacimiento en esta noche santa, será el retorno de Jesucristo en su gloria antes
de su postrera venida para el juicio final, cuya hora está, no obstante, todavía escondida en los secretos del Padre. Dado al Padre Gobi, Movimiento Sacerdotal Mariano, con aprobación pontificia, el 24 de diciembre de 1978. Creo entonces, mis queridos hermanos, que estamos viviendo el tiempo profetizado. De allí que se desprende la necesidad de dar a conocer estas verdades, al menos en sus partes fundamentales, no solo para despertar a la realidad de los tiempos a los que aún están dormidos, que son unos cuantos, lamentablemente, sino para generar la consecuente esperanza de la venida de Cristo a transformar la humanidad en un nuevo jardín más bello y resplandeciente que el primero. Y para ayudarnos a pasar mejor los últimos acontecimientos de esta era, ya agotada por el pecado de los siglos, del hombre y sus consecuencias, que han de ser difíciles de pasar. No creo que sea algo muy simple tener que transitar durante el reinado del anticristo. Pero debemos hacerlo y por eso es necesario conocer previamente la promesa de Cristo, lo que nos tiene preparado, porque eso a uno le da esperanza. Esta transición hacia la nueva Jerusalén, en su última faz, esto que nos falta todavía vivir, el reinado del anticristo, por su parte, el padre Leonardo Castellani, en su obra Cristo, ¿vuelve o no vuelve?, en la página 20 nos dice: ante los desastres y las amenazas de esta época catastrófica, es natural que todos queramos saberlo por venir. El que no sabe a dónde se dirige no puede dar un paso. ¿A dónde va el mundo?, claman todos. A esta hambre actual de profecía se le propinan profecías falsas. Es menester dar la buena profecía, que para eso la tenemos en la Iglesia. Entonces, si se supone que estamos viviendo el cumplimiento de las profecías del último libro de la Escritura, el Apocalipsis, y los hombres están enormemente sedientos de verdad, que puede ayudarnos, por otra parte, a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas, yo me pregunto lo que muchos otros se preguntan. ¿Por qué nos enseña más el Apocalipsis? Fíjense los siglos que han pasado, desde que la escuela patrística se quedó allá en sus primeros tiempos. Esta es, mis queridos hermanos, la gran pregunta. Ante todo quiero responder responder esta pregunta de alguna manera, narrando brevemente una circunstancia apostólica. El Concilio de Toledo, llevado a cabo en el año 633, entre otras cosas, como declarar definitivamente a Juan, el discípulo amado del Señor, autor del Apocalipsis, decretó que no enseñar el Apocalipsis era una herejía. Y resulta que los herejes ahora somos
los que lo enseñamos. Caray con estos tiempos, diría mi padre Castellani si estuviera ahora aquí. Que lo está, de algún modo, porque de lo contrario yo no podría estar narrando estas cosas. Pero de una manera diferente, ¿verdad? Está con su espíritu, con el espíritu de todas sus enseñanzas. Y por último, el Santo Padre Juan Pablo II, en su carta apostólica, en una de sus cartas apostólicas, Catequesis Tradenti, párrafo 29, dice que la divina revelación, si bien ha sido hecha de una vez y para siempre, va desde el Génesis al Apocalipsis, al último libro de la Escritura, no al anteúltimo. Porque todo lo que narra es inherente al hombre, a su historia, y que no se puede mutilar la fe, enseñando todo menos el último libro, que además es el que recapitula toda la historia y le da pleno sentido a la misma. Bien. Además de esta respuesta, yo creo que hay algunas otras razones principales para no enseñar el Apocalipsis. Una, el temor que se le tiene. Algunos le temen al mensaje escatológico o apocalíptico a causa del inmanentismo en el que viven. Sucede que todo cambio de era incluye un juicio, una rendición de cuentas. Y es natural que si no estamos preparados, si estamos, por ejemplo, distraídos por las preocupaciones del mundo, no me digan que esto no es elocuente. Porque ¿acaso hay alguien distraído actualmente? No queremos escuchar nada al respecto, ni siquiera cuando se nos habla de recompensa y de esperanza. Otros le temen porque creen que es sinónimo de catástrofe. También hay quienes tienen la obligación de enseñar la fe y por lo tanto el mensaje del Apocalipsis, que no es excluyente, como ya hemos dicho, ni mucho menos de lo inherente al hombre y su destino definitivo. Pero consideran conveniente no hablar de estas cosas porque asustan a la gente. O sea, usan el principio ocultar para no asustar en vez de este otro principio, mucho más saludable, prevenir para curar. Yo me pregunto, ¿qué hará el Señor con estos cuando venga a pedir cuentas? La segunda razón importante es que muchos de los exégetas actuales, aquellos que lo enseñan en libros y en algunos seminarios, dictando seminarios, ¿no es cierto?, creen que el Apocalipsis ya se cumplió. Esto es un error gravísimo. Yo creo que más de uno de ustedes ha escuchado, ¿no es cierto? El Apocalipsis ya se cumplió. Se cae en este error por no aceptar o por ignorar, quiero creerlo de buena fe, ese gran principio exegético de San Agustín, que toda profecía tiene su tipo y su antitipo, como ya hemos explicado en la introducción. Pongamos un ejemplo claro. En Marcos 13:30 dice el Señor: en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces parece que Jesús se hubiera equivocado, pues está hablando de señales precursoras del fin de la era. Sin embargo, la generación de esa época pasó y no sobrevino el fin. Pero ni Jesús se equivocó, ni el fin llegó aún. Esta generación significa, explica el padre Castellani, pues, a la vez los apóstoles ahí presentes, con referencia al tipo de la profecía, que es el fin de Jerusalén, y también la descendencia apostólica y su generación espiritual, con referencia al antitipo, el fin del mundo, así como ahora lo conocemos.
Los apóstoles entonces vieron el fin de Jerusalén. La Iglesia verá el fin de Roma. En los capítulos 12 y 13, acerca del anticristo y sus tres fieras, es donde se va a entender mucho mejor el punto. ¿Cuáles son estas tres fieras? A saber, el Imperio Romano, el paganismo gnóstico y las herejías gnósticas. Ya se han cumplido en el siglo I, o sea, el tipo de la misma. El antitipo se está llevando a cabo en esta época, con algún faltante que se hará patente a la brevedad. Vale decir que esta cuestión del tipo y el antitipo uno puede ir viendo en la Escritura cuáles son aquellas circunstancias que ya se han cumplido, pero sin embargo no todas se han cumplido y entonces faltan. Y es bueno también saber, en esta complicada materia que es la exégesis, que al tener tipo y antitipo, una profecía por lo mismo se puede cumplir una o varias veces en el tiempo. Por eso hay que saber entender muy bien y saber hacer una exégesis exacta. Lo que es necesario afirmar es que el Apocalipsis se cumple, pues fue profetizado principalmente para nuestra época, por más duro que sea de aceptar que la Iglesia va a pasar por su última gran prueba. Y si bien es cierto que la Iglesia será crucificada, es decir, perseguida cruelmente por el anticristo, más importante aún es considerar que será purificada para resucitar. Esa resurrección incluye la restauración del paraíso perdido por Adán y Eva, lo cual San Juan describe como una ciudad perfecta y feliz. Y finalmente cerramos la primera parte de este curso haciendo hincapié en un punto que es muy importante, el regreso de Jesucristo. Independientemente de cómo regrese, el regreso en sí mismo. Pues muchos en nuestro tiempo ya no esperan la venida del Señor, ni aún entre los que todavía creen en Él. Así se cumplen aquellas aterradoras palabras suyas, anticipándose a esta realidad. Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esto está en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 8. ¿Y cómo responde Castellani a este interrogante del Señor? En su obra Cristo, ¿vuelve o no vuelve? En la página 15, Ediciones Dictio, el padre Leonardo Castellani responde: Jesucristo vuelve y su vuelta es un dogma de nuestra fe. Es un dogma de los más importantes, colocado entre los 14 artículos de fe que recitamos cada día en el Símbolo de los Apóstoles. Es un dogma bastante olvidado. Es un espléndido dogma poco meditado. Su traducción es esta: el mundo no continuará desenvolviéndose indefinidamente, ni acabará por azar dando un encontronazo con alguna estrella mostrenca, ni terminará por evolución natural de sus fuerzas elementales,
o entropía cósmica, como dicen los físicos, sino por una intervención directa de su creador. El universo no es un proceso natural como piensan los evolucionistas o naturalistas, sino que es un poema gigantesco, un poema dramático del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llaman teológicamente creación, redención, parusía. Los personajes son los albedríos humanos. Las fuerzas naturales son los maquinistas, pero el primer actor y director de orquesta es Dios. Varones Galileos, ¿qué estáis allí mirando el cielo? Ese Jesús que habéis visto subir al cielo, parejamente un día volverá a bajar del cielo. Dijeron los ángeles de la ascensión a los discípulos. Este será el desenlace del drama de la humanidad. El dogma de la segunda venida de Cristo, o parusía, es tan importante como el de su primera venida o encarnación. Si no se lo entiende así, no se entiende nada de la Escritura ni de la historia de la Iglesia. El término de un proceso da sentido a todo el proceso. Este término está no solo claramente revelado, mas también minuciosamente profetizado. Jesucristo vuelve pronto. Esto lo afirmó el mismo Señor cuando se le manifestó a San Juan. ¿Quién nos cuenta? Después me dijo el ángel, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los idólatras, los asesinos y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero resplandeciente del alba. El espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven. Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera recibir gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras proféticas de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículos finales con su epílogo.
Bien, como ya les anticipé, con esto concluimos la primera parte del curso, Historia de la Salvación, Parusía y Juicio Final. La segunda parte se titula El reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial. Habremos de presentarla a la brevedad posible. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.